Bendiciones mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día mis hermanos, como siempre voy a compartirles la historia del santo de hoy día. Y hoy corresponde a Santo Tomás Moro, mártir del año 1535. Pongamos pues atención mis hermanos, abramos el corazón. Este es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra, cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica y ellos se opusieron. El otro es San Juan Fisher, del 20 de junio. Tomás significa el gemelo, y en verdad que fue un verdadero gemelo de santidad y en cualidades con su compañero de martirio San Juan Fisher. Nació Tomás Moro en Cheapside, Inglaterra, en 1478. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero a la casa del arzobispo de Canterbury, y al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba solamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios, y esto le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual le fue de gran provecho para su futuro. A los 22 años ya era doctor en abogacía y un profesor brillante. Es un apasionado lector que todos los ratos libres los dedicaba a la lectura de buenos libros. Uno de sus compañeros de ese tiempo dio de él este testimonio. Es un intelectual muy brillante, y a sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios lo tenía destinado. Al principio se fue a vivir con unos cartujos, esos monjes que nunca hablan ni comen carne y rezan mucho de día y de noche. Pero después de 4 años se dio cuenta de que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese su camino. Entonces dispuso optar por la vocación del matrimonio. Se casó, tuvo 4 hijos y fue un excelente esposo y un cariñoso papá. Su vocación estaba un poco más allá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Para con sus hijos, para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él, Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba a ir personalmente a visitar a los barrios de los pobres para conocer sus necesidades y poder ayudarles mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gentes muy pobres y casi nunca invitaba a almorzar a ricos. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y a constatar los últimos libros que se iban publicando. Su esposa se admiraba al verlo siempre de buen humor, pasara lo que pasara. Era difícil encontrar otro de conversación más amena. Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe, lo que no tiene lugar. En ese libro escribe, en realidad, una nación que no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos del gobierno con los pobres y desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado Tomás fue aceptado como profesor de uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores, pero ese altísimo cargo no cambió nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Tratable y amable con todos. Alguien llegó a afirmar, parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados. Otro añadía, el rey no pudo encontrar otro mejor canciller que este. Pero Tomás, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fino humor, el rey es de tal manera
que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandaré a cortar de inmediato. Ya llevaba 2 años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. El impúdico rey, Enrique VIII, se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara él como reemplazo del Papa en Roma. Muchos católicos tendrían que morir por oponerse a todo esto. Tomás Moro no aceptó ninguno de los terriblísimos errores del malvado rey, ni el divorcio, ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su alto puesto, le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó tomar como prisionero de la espantosa Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fisher fueron los 2 principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca, y ambos fueron llevados a la torre fatídica. Allí estuvo Tomás encerrado durante 15 días. Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió este gran sabio a su hija Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su padre. En ellas le dice: con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda. Y todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca así. El día en que Margarita fue a visitar por última vez a su padre, vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a 4 monjes cartujos que no habían querido aceptar los errores de Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita: mire cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me conceda Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por su santa religión. Tomás fue llamado a un último consejo de guerra. Le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba y él respondió: tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey. Se le dictó entonces sentencia de muerte. Él se despidió de su hijo y de su hija y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. En la madrugada del 6 de julio de 1535 le comunicaron que lo llevarían al sitio de martirio. Él se colocó su mejor vestido. De buen humor como siempre, dijo al salir al corredor frío: por favor, mi abrigo, porque doy mi vida, pero un resfriado sí no me quiero conseguir. Al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores, y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Luego, enseguida de un hachazo, le cortaron la cabeza. Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en 1935. Un sabio decía: este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizaran, porque su vida fue admirable, ejemplo de lo que debe ser un comportamiento de un servidor público, un buen cristiano y un excelente ciudadano. Dijo Jesús: dichosos los que sufren persecución por mi causa, porque su premio será muy grande en el reino de los cielos. Mateo 5:11. Esta fue la historia, mis hermanos, de Santo Tomás Moro. Un hombre que buscó ser religioso, sin embargo no se le dio. Muchas personas, aunque queramos ser una cosa, cuando no se nos da, mis hermanos, no se nos da. Y Dios tiene ya dispuesto aquello que tú vas a hacer en esta vida. Y Dios siempre te va a poner lo que es mejor para ti. Y por este lado a este hombre le dio mucha sabiduría a Dios. Lo hizo muy intelectual y hasta llegó a ser canciller.
La sabiduría, mis hermanos, Dios la pone en las personas. No pensemos ni nunca digamos que nosotros mismos somos los que decidimos y nos ponemos los altos puestos o cargos que se nos dan a veces, porque es mismo Dios quien lo permite así. Ni andemos parándonos el cuello, ni diciendo que somos muy especiales, porque eso tampoco agrada a Dios. Lo que agrada a Dios, mis hermanos, es que seamos sencillos, que seamos personas de bien y ayudemos a los demás como este hombre lo llegó a hacer. Él se iba por los lugares más pobres para dar las ayudas. Él no enviaba a ninguna persona porque sabía bien y tenía la seguridad de que si él enviaba ayudas a los más pobres, tal vez no se les daban. Y es lo que sucede hoy en la actualidad. Hay tanto intermediario hoy en la actualidad, mis hermanos, en las personas, que cuando alguien envía una ayuda, llega a una primera persona, a una segunda y a una tercera, y ya cuando menos acordamos, llegan algunos cuantos centavos al que de veras va la ayuda. Por eso hay que tener cuidado en qué asociación nosotros ayudamos, porque muchas de las veces no es tan necesario aquello que se está haciendo. Muchas veces vemos que aquella asociación no está ayudando a las personas, y entonces ¿por qué vamos a ayudar? Ayudemos, mis hermanos, en donde en realidad sí se necesita y donde sí va a ser de servicio todo aquello que demos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día. Bendiciones.